Mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Bueno, mis hermanos, como sabemos, ¿no es cierto?, en la semana hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la salvación. Y hoy continuaremos, ¿no es cierto?, con esta reflexión. Y esta va a estar hoy día en primera de la epístola de San Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 3 al 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia, misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, mi hermano, ¿no es cierto?, en este día, en este tiempo en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, es donde tenemos que más buscar a Dios, porque sabemos que estamos en los postreros tiempos, como dice su palabra, ¿no es cierto? Cristo viene, no sabemos el día ni la hora, pero por todo lo que vemos, ¿no es cierto?, la venida de Jesucristo ya se acerca. Por eso nosotros tenemos que estar siempre, ¿no es cierto?, buscando la palabra de Dios y buscando, ¿no es cierto?, la salvación para nuestras vidas. Pedro nos enseña en estos versículos que una vida eterna, ¿no es cierto?, nos espera a los que fuimos hechos sus hijos. Esta constituye una herencia que no se corrompe ni destruye, que es segura y precisa y que está reservada para los hijos de Dios. ¿No es cierto? Eso nos enseña el apóstol Pedro en esta palabra. Por eso nosotros dice que tenemos que guardar nuestra salvación, porque nuestra salvación, ¿no es cierto?, que fue dada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y de una muerte tan cruel, fue para que nosotros fuéramos salvados. Y por lo tanto nosotros tenemos que apreciar esa salvación, porque fue una salvación, ¿no es cierto?, comprada a precio de sangre. En Santiago 1:14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nosotros decimos, por supuesto, ¿no es cierto?, como dice aquí, que la obra sin fe es muerta. Porque si tenemos fe, tenemos que tener obras, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo, predicar la palabra de Dios. No tenemos que ser, ¿no es cierto?, como un árbol seco. Tenemos que ser un árbol que dé fruto. Tenemos que amarnos los unos con los otros, orar los unos con los otros, ¿no es cierto? En todo tiempo, ¿no es cierto?, debe estar nuestra oración por los enfermos, los hermanos, y la palabra de Dios, que tiene que ser predicada tanto en los hogares, en nuestros hogares, como también a los vecinos y a todos los que no conocen a Dios. Predicarle y decirles la verdad, que si nosotros no recibimos a Cristo en nuestras vidas, no podemos ser salvos. Porque para poder, ¿no es cierto?, ser salvos, tenemos que tener a Cristo en nuestra vida y caminar, ¿no es cierto?, en santidad, para poder llegar un día a obtener esta corona. Porque en Hebreos 5:8-9 dice: y aunque era hijo por lo que padeció,
aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿No es cierto? Mire, la palabra de Dios aquí nos dice en hebreo que siendo hijo de Dios, ¿no es cierto?, aprendió de la obediencia y fue perfeccionado para ser autor de la eterna salvación. Porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿no es cierto?, para que nosotros fuéramos salvos. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir esta carrera. Tenemos que seguir esta carrera y no cansarnos, no quedar al medio ni volvernos atrás, sino que seguir adelante en este camino santo que para los que conocemos a Jesucristo, nuestro Dios, porque nosotros a Jesucristo nunca lo vimos, pero lo sentimos en nuestro ser, ¿no es cierto? Y sabemos que Él murió por nosotros. Entonces tenemos que correr esta carrera con fe, esta carrera, ¿no es cierto?, para poder llegar a la meta, para poder llegar un día, ¿no es cierto?, al trono de su gracia. Aquí en Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y estamos en los tiempos, ¿no es cierto?, siempre los hijos de Dios hemos sido aborrecidos, ¿no es cierto?, porque por el hecho mismo de creer, ¿no es cierto?, a Dios. Bueno, en otros países matan a los hijos de Dios, ¿no es cierto?, a los que predican la palabra de Jesús. Muchos son muertos de maneras también muy feas. Pero ellos, por el hecho de predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto?, ellos ya son salvos. Entonces, por eso nosotros en estos tiempos tenemos que predicar esta palabra bendita de Dios, para a través de esta palabra, ¿no es cierto?, que Dios a nosotros nos dejó de enseñanza, seguirla, para poder obtener, ¿no es cierto?, para obtener la salvación. Como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que seguir adelante caminando y buscando a Dios en todo tiempo de nuestras vidas, no retroceder y perseverar hasta el fin, porque si nosotros perseveramos hasta el fin vamos a ser salvos. Por eso, mis hermanos, en estos tiempos tenemos que buscar cada día de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, orar a Dios y pedir que nos dé sabiduría espiritual para poder entender su palabra, porque también son muchos, ¿no es cierto?, los que tal vez nos cuesta un poco conocer de la palabra de Dios, pero ya en estos tiempos, ¿no es cierto?, conocemos lo que es la palabra de Dios y sabemos todo lo bueno y lo malo. Así que para nosotros es más difícil todavía, o sea, sería peor si uno de nosotros se volviera atrás de sus caminos. Mi hermano, como dice aquí, dice en Romanos 13:1, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿No es cierto? Dice la palabra de Dios que ya en estos tiempos, ya nos habla para estos tiempos la palabra de Dios, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, porque cuando nosotros empezamos a creer en Dios, todavía no teníamos el conocimiento que uno va adquiriendo a través del tiempo, ¿no es cierto? Mientras más uno está en los caminos del Señor, va adquiriendo este conocimiento en la palabra de Dios. Y por eso nos habla que más ahora, en estos tiempos, ya dice que la salvación de nosotros está más cerca que cuando creíamos. Entonces, por eso, con mayor razón, ahora creemos, ¿no es cierto?, que nuestra salvación está más cerca y tenemos que seguir este camino de salvación en unidad, en amor, en el Espíritu. Tenemos que
que ser nosotros hacedores de su palabra. Por supuesto, ¿no es cierto?, del momento que somos hacedores de su palabra es porque creemos en ella. Dios, en todo su amor y en toda su misericordia, nos dio a su único Hijo, que fue el que murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Por eso tenemos que seguir adelante, no perder esto tan hermoso que Dios nos ha dado a costa de un sacrificio tan grande que hizo Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, esta salvación tenemos que guardarla y no mancharla ni perderla, porque es una salvación muy grande para nuestras vidas. Por eso, mi hermano, caminemos en el camino de la salvación, caminemos en este camino, vayamos perfeccionándonos cada día más en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tenemos que perfeccionarnos cada día en su palabra para poder llegar a obtener esta salvación que Dios nos ofrece. Amado hermano, como dice también la palabra de Dios que leí en Mateo, del joven que corrió a Jesús y decirle: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: tienes que creer en los mandamientos, no matarás, dice, ¿no es cierto?, amarás al Señor tu Dios, y le empieza a nombrar los mandamientos Jesús, y él le dijo: todo eso lo he hecho. Entonces Jesús le dijo: entonces vende, regala tus bienes a los pobres y sígueme. Y ahí se afligió el joven, ¿no es cierto?, y se fue. ¿Qué hizo él? Prefirió, ¿no es cierto?, las riquezas que él tenía antes de ser salvo. Mi hermano, por eso nosotros tenemos que andar en rectitud, dejar todo lo que a nosotros nos hace mal, ¿no es cierto?, sacar todas impurezas de nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, y que nuestro corazón tenga que estar lleno de Dios, de la palabra de Dios, para poder hablar de Él, porque tenemos que limpiarnos de todo esto para poder, ¿no es cierto?, seguir a Cristo y ser sus seguidores, como lo hacemos nosotros hasta el día de hoy. Por eso, mi hermano, es bueno leer esto de la salvación, porque esto es muy amplio, pero también es bueno, ¿no es cierto?, que cada uno busque y en la palabra de Dios todo esto, ¿no?, que significa ser salvo, y así para no errar en el camino. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, es real y verdadera. Por lo tanto, toda su palabra que está aquí escrita es verdad, y yo la creo, mi hermano. Así que por eso mantengámonos con un corazón limpio, sano, puro, en los caminos del Señor, para poder, ¿no es cierto?, tener esta salvación y llegar un día al trono de la gracia de Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.